Muy buenas tardes. Hoy se va a hablar sobre tres casos de estudio sobre la mandarina Citrus reticulata. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente CAMA de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Me presento, mi nombre es Estrellita León Romero y pertenezco pues al CEAT de Fusagasugá. Entonces, iniciando. Los cítricos son especies pues bastante cultivadas alrededor del mundo porque tienen pues una demanda muy alta. Aquí citando a los autores, a estos autores, 2020, eh, más o menos en el año 2018 al año 2019 se alcanzaron a producir 101.500.000 toneladas con un aumento de interanual del 9%. Su origen es del sureste de Asia y incluyendo el este de Arabia. Estos son cultivos pues inicialmente subtropicales, pero pues han sido adaptados a ambientes como el de Colombia, con ambientes pues cálidos. Sus frutos pues tienen características jugosas, tienen un sabor dulce, pueden ser destinados tanto para el consumo directo como procesos como mermeladas, zumos, entre otros. En este caso se van a hablar sobre estrategias de manejo agronómico de la mandarina, específicamente Citrus reticulata. Entonces, en el caso 1 se va a observar el análisis del rajado de los frutos. El rajado es este que está acá, que se puede observar, donde la corteza de la mandarina, pues como su nombre lo dice, se corta, se raja y puede pues atravesar no solo la corteza, sino la propia fruta, como se ve acá. Entonces, antes de comenzar con el caso, quiero decirles que, citando a estos autores 2020, el calcio hace parte importante de la constitución de la membrana de las células, pues en esta se acumula entre la pared y la lámina media, en donde interacciona con el ácido péptico para formar pectato de calcio. Este nutriente actúa como agente cementante dentro de las células, se encuentra estrechamente relacionado con la actividad meristemática, tiene influencia en la regulación de los sistemas enzimáticos, la actividad de fitohormonas y aumenta la resistencia de los tejidos. Entonces, el calcio no es un nutriente pasivo dentro de las plantas, por el contrario es muy activo y pues, por ejemplo, ya vieron todo lo que cité, la importancia que tiene. El rajado se puede dar por poca disponibilidad justamente de calcio, de potasio y de boro. También se puede dar por escasez de agua, entonces pues se seca o no tiene la suficiente agua, se seca, se deshidrata y pues ahí se produce un agrietamiento donde pues patógenos pueden ingresar más fácilmente dañando la fruta. A nivel comercial pues claramente va a afectar porque las personas siempre buscan una fruta sana y visualmente llamativa. Entonces, pues la idea de un productor es que tenga sus cultivos presentables para que así mismo pues tenga una rentabilidad, ¿no? Dentro de los métodos, pues eh, se analizó, perdón, qué pasa si se aplica nitrato de calcio, carbonato de calcio y magnesio para evitar justamente el rajado. Estos se llevaron a cabo durante 3 años seguidos, en el año 2011 hasta el año 2014. ¿Cómo se obtuvieron los resultados? Pues se hicieron varios análisis, entre ellos pues se contó el número de frutos caídos de las plantas de febrero a marzo. Entonces, como resultado se obtuvieron que los aportes de calcio en forma de nitrato de calcio y magnesio presentaron mayor cantidad de calcio en las hojas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues o sea, la aplicación del calcio, pues también va a influir no solo en los frutos, sino como tal en las propias plantas, ¿no? Y asimismo, el calcio y el potasio hizo obtener un mayor espesor en la corteza, por lo cual pues va a ser más difícil que se corte el fruto. Aquí nos dicen los autores que
el calcio en forma de nitrato de calcio y dolomita disminuyó la cantidad de frutos afectados. Entonces, pues esa podría ser una alternativa para evitar este tipo de problemas. En el caso número 2, se tiene el raleo manual, un estudio sobre qué pasa si se aplica pues el raleo, afectando, si se afecta el fruto, el contenido de azúcar, qué pasa con las hormonas, qué pasa con la actividad de transportador de azúcar. Entonces, los métodos fueron, el experimento se realizó en China con árboles de 15 años de edad. Estos estaban pues a una distancia de 4×5 y se utilizaron dos grupos de 3 árboles cada uno. Entonces, un grupo es con raleo y el otro grupo es sin raleo. El raleo, perdón, las condiciones que se trataron a los dos grupos, pues fueron las mismas, ¿no? El mismo manejo agronómico, por decirlo así, a excepción del raleo. Como resultados, se obtuvo claramente que los contenidos de sólidos solubles totales fueron más altos en el raleo que sin el raleo. Aquí se puede observar muy claramente pues la diferencia con raleo a la diferencia sin raleo, ¿no? Pero nos da también datos interesantes que dicen que no afectan el nivel de vitamina C ni el nivel de acidez titular. Entonces, ciertas acciones físicas como el raleo no influyen, digamos, en la parte química, hablando de vitaminas, ¿no? Porque, digamos, en los grados Brix sí influyó, que es como el nivel de maduración de una fruta. También se midieron el ácido gibberellico y el ácido indol 3-acético. Aquí pues hice un pequeño paréntesis para explicar qué es cada uno de estos ácidos, que son, de hecho, esta es una auxina, y dice aquí Vega, Celedón, Paulina, bueno, y todos estos autores, 2016, que controla diversos procesos fisiológicos como la elongación, división celular, diferenciación de tejidos y respuestas a la luz y a la gravedad, mientras que el ácido gibberellico es un regulador de crecimiento de las plantas con el potencial de inducir nuevas ramas. Entonces, pues los dos tienen como cierta relación. De hecho, todas las hormonas tienen mucha relación, solo que normalmente las tomamos por separado, pero siempre se encuentran en diferentes concentraciones, pero ahí están. Entonces, ¿qué se obtuvo o cuáles fueron los resultados? Pues que sí, efectivamente, con el raleo se detectaron diferencias después de los 90 días de realizar pues la acción en los tejidos de la fruta, pues fueron más altos respecto a el control o el grupo sin raleo. ¿Qué significa esto o qué pasa? A nivel simple, aquí por ejemplo con esta imagencita, significa que si yo quito un fruto manualmente, o bueno, hay más procesos químicos que se pueden hacer, pero bueno, en este caso fue manual, eso significa que las auxinas y que todas las hormonas que tendrían que irse a desplazarse por los frutos, por todos los frutos, y como ya no están todos los frutos, pues ahora hay más cantidad de nutrientes para menor número de frutos, por lo cual pues se cree que por eso es que engordan más, ¿no? Porque tienen más nutrientes disponibles. Ya sabemos que normalmente las auxinas tienden a estar en dominancia apical, es decir, dentro del tallo principal, pero pues se podría también analizar las podas, ¿no? Que las podas justamente lo que hacen es cortar la dominancia apical para que las auxinas se desplacen lateralmente, o bueno, dependiendo del corte, para así hacer que crezcan lo que nos interesa que crezcan, pero bueno, eso se sale de tema.
Entonces, según los mismos autores, 2022, es concebible que la clareo manual estimule el transporte de azúcar desde la fuente hasta el sumidero. Entonces, claramente conlleva a un aumento de los niveles de azúcar en el fruto del tratamiento de clareo. Entonces, por eso es que anteriormente se observó que los sólidos solubles totales pues eran en más contenido cuando había raleo, ¿no? El tercer caso, bueno, siguiendo con el caso número 3, que este sí es mucho más breve, es la aplicación pues de auxinas como agente raleador. Entonces, funciona de la misma manera que el manual, pero se hace de manera química. La diferencia es que, digamos, normalmente uno puede seleccionar específicamente qué frutos quitar y qué no, mientras que químicamente se aplica y pues se cae pues de una manera, ¿cómo decirlo?, aleatoria. Aquí pues es según estos autores de aquí, año 2013 fue el estudio, se puede observar que la aplicación de ANA o ácido naftalenacético en mandarinas variedad Satsuma incrementó la caída de frutos sin afectar el rendimiento y puede ser utilizada para mejorar el rendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí se puede usar como raleador, bueno, producto como raleo. Aquí pues una gráfica de la comparación de 100 raleo y raleo manual. Aquí tengo una pequeña nota sobre relación naftalenoacético. Aquí dice, es una fitohormona que se usa para enraizar esquejes, prevenir aborto de frutos, inducción floral y raleo. Entonces tiene diferentes usos con la misma hormona. ¿Qué quiere decir? Que a diferentes concentraciones puede hacer una u otra actividad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora bien, pues como conclusiones se puede decir, bueno, y respondiendo a la pregunta de la guía, nos dice que en qué influye la fisiología vegetal, de cultivos en nuestra carrera como agronomía. Pues es simple, si uno conoce cómo actúan las plantas en su ambiente, pues asimismo podremos proponer estrategias, saber cómo controlar, digamos, cualquier cosa a favor pues de lo que se busque y, y así pues tener las ventajas de ese conocimiento, ¿no? Y como conclusión general, pues hay que tener muy en cuenta las variedades. O sea, un estudio nos puede decir que esta concentración, digamos, de ácido naftalético sirvió, pero si nos ponemos a revisar sobre contextos más específicos o sobre otra variedad, muy probablemente la respuesta va a cambiar. Entonces no podemos hacer como una generalidad de todos los resultados. También, por ejemplo, las condiciones climáticas, no es lo mismo los estudios que yo les mostré que fueron, digamos, elaborados en China, que si se hace ese mismo estudio aquí en Colombia puede dar resultados muy diferentes o estudios que se hicieron también en Argentina. Respecto al raleo, pues sí se ve bueno, de hecho sí se usa mucho, bastante en los cultivos, pero pues también hay que mirar pues la disponibilidad de mano de obra, la economía, todo eso pues se tiene que mirar de una manera como más integral para decir, bueno, vamos a hacer esto o aquello o aquello. Bueno, muchas gracias, mi nombre pues es Rita León y feliz tarde.